vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior, me escondía de ti, Señor, mas tu perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Ahora libre soy en tu amor. Es tu gracia la que me salvó, mas tu perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Oh, glorioso día, tu sangre me rescató. De mi pecado me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo un futuro, ahora veo, porque tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató.
Paz y gracias, sean todos muy bienvenidos a una nueva transmisión de nuestra Casa Cielos Abiertos. Mi nombre es Noemí y estoy colaborando con Siguiendo Sus Pisadas, que va de 14 a 30 años. En esta oportunidad queremos extender una invitación especial para toda aquella persona que quiera seguir siendo edificada en esta palabra, que pueda estar escribiéndonos a nuestras redes sociales, a nuestro correo electrónico, donde vamos a poder estar brindándote toda la información para que puedas ser parte de los mismos. De una manera especial también quiero invitar a todos los jóvenes que tengan de 14 a 30 años a que los días sábados, 21 horas, puedan estar conectándose a nuestros vivos de jóvenes. En pantalla va a aparecer nuestro Instagram. Sería un honor que puedas estar conectándote, siendo edificado e interactuando con nuestros jóvenes, ¿sí? Muchas gracias, muy bendecidos. La paz y la gracia del Señor sea con todos ustedes en esta mañana. Es una bendición poder sentarnos una vez más a la mesa para estar compartiendo la palabra del Señor y poder disfrutar de la presencia de Dios en este día. Es el día que el Señor nos permite poder estar una vez más, aunque estamos declarando que por muy poco tiempo vamos a poder volver a tener nuestras reuniones y poder estar disfrutando de estar juntos en manera presencial, compartiendo el tiempo de adorar, de alabar, de bendecir el nombre del Señor y de también estar recibiendo su palabra. Pero damos gracias a Dios de que nos permite por medio de estos dispositivos poder estar juntos, tú allí en tu casa y nosotros desde este lugar, para poder estar recibiendo de la palabra del Señor y de la presencia del Señor a través de las alabanzas, de los testimonios y de todo lo que Dios nos permite poder estar transmitiéndoles en este día. Lo que me corresponde en mi parte es poder abrir las Escrituras, sentarnos a los pies de la palabra, escuchar la voz de la palabra escrita y tener la oportunidad de poder estar meditando en esta palabra. La cita en esta mañana va a ser en Daniel, en el capítulo 3. Dice así la palabra del Señor. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zamponia y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zamponia y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Sabemos que la historia continúa y es una historia más que interesante, muy conocida y también trae mucha revelación. Pero yo quiero tomar estos primeros 7 versículos para tener la oportunidad de traer revelación y de poder estar meditando en esta palabra en este día. El contexto, como siempre digo, de lo que acabo de leer
es que el pueblo de Israel había sido llevado cautivo a Babilonia. Babilonia era un imperio, no era solo una nación. Babilonia era una potencia para aquel tiempo y Nabucodonosor era más que un rey. Era aquella persona que tenía bajo su dominio a muchas naciones y lenguas y había hecho muchas conquistas. El pueblo de Israel estaba dentro de sus cautivos. ¿Por qué? Siendo el pueblo de Dios, porque ellos venían de muchos años de desobediencia, de muchos años de no estar prestando atención a la voz de Dios, a la alerta de Dios, de no tener arrepentimiento de sus pecados y de poder estar haciendo todo lo contrario a los mandamientos del Señor, no haciéndolo a Dios el Señor de su vida. Es verdad que también no eran todos, no era toda la nación de Israel, sino que también había entre ellos personas fieles que seguían manteniendo los mandamientos del Señor y seguían perseverando en que Dios era su único Dios, esperando al Mesías y esperando la liberación del Señor de todas las cosas. Pero ellos sabían de que esto era una consecuencia, el estar bajo un dominio de Nabucodonosor, de Babilonia en ese tiempo, el querer impartir sus culturas, el tener que soportar todas sus políticas y designios y también en alguna medida sus dioses. Esto era una consecuencia. El pueblo de Israel tenía que acatar todas las órdenes de ese nuevo gobernante. Lo que a mí me llama la atención, que esta estatua que Nabucodonosor levantó, y lo entiendo en parte porque él sentía que ese Dios que él adoraba y a quien estaba venerando necesitaba recibir la gloria por todos los éxitos, entre comillas, que aparentaba tener. Todo dominio, todo reino, toda riqueza, toda nación sujetada, tener tan expandido su imperio, su reino. Y él se sentía como soberbiamente y orgullosamente muy poderoso, pero le estaba haciendo un reconocimiento a su Dios. Si nos ponemos a mirar, el pueblo de Israel parecía que su Dios no le había traído respuestas, que había perdido el dominio y la soberanía de lo que es, y como si no fuera el único Dios, y lo era. Lo que pasa es que esto era una consecuencia ya advertida por Dios de hacía más de 400 años y desde siempre, que si no sigues los mandamientos, si no guardas mi palabra, hay consecuencias. Hay legalidad que le das al diablo para tu vida. Entonces yo me imagino que el pueblo de Israel se encontraba en una situación más allá de su debilidad espiritual, en que parecía que el Dios del enemigo tenía más poder y tenía más autoridad que nuestro Señor, que Jehová, nuestro Dios. Y ellos tenían que acatarse a estas leyes. ¿Dónde se levantó esta estatua que a mí me llama mucho la atención? En las llanuras de Dura. Es una llanura que está en la provincia de Babilonia, pero porque estaba dominado por Babilonia. Pero en realidad es Hebrón. Hebrón, que significa en palabra hebrea alianza, pacto, que tenía tanto significado, tanta figura, tanta señal de parte de Dios, porque ahí es donde estaba enterrado Abraham, su familia, donde era el padre de las promesas, de donde iba a venir la simiente, que era Jesucristo. Allí mismo es donde fue ungido dentro de las 3 unciones que tuvo el rey David, aquel que tenía el corazón como el corazón de Dios y del cual también había sido la descendencia donde iba a nacer el Señor Jesús en esta tierra. Ahí tenía que estar levantada esta estatua, ahí en ese lugar, y la verdad que llama la atención. El Señor me hacía meditar en esto. Hay muchas situaciones como las que estamos viviendo actualmente, donde el Señor está como tomando un juicio con la tierra, con las naciones, con las políticas, con los gobernantes, con las riquezas. Aquel es soberano y que puede venir una peste como esta y desordenar todo lo que parecía controlado, ordenado en la ciencia, en la política. No hay diferencia entre rico y pobre, no hay diferencia entre sano y enfermo.
a todos es como una apariencia que los puede tocar y los puede afectar. Llama la atención de que esto es como eso, mostrar que alejados de Dios hay consecuencias. Y nosotros estamos como ese pequeño remanente, ¿no?, del pueblo de Israel, que también en alguna medida tuvo que sufrir esas consecuencias, pero con otra cobertura. Entonces nos encontramos muchas veces con estos espíritus que se levantan, así soberbios y orgullosos de dominio, de gobierno, con ciertas leyes que nos quieren a nosotros hacer doblegar ante ellas. Leyes que van en contra de los mandamientos de Dios. Quizás no esté levantada una estatua en la cual tengamos que arrodillarnos y adorar, y no sea de esa manera, pero estamos padeciendo muchas leyes que están infringiendo los mandamientos de Dios, la palabra del Señor. Están en alguna medida tratando de meterse en nuestros hogares, en nuestras familias, con la educación de nuestros hijos, a meterse en los pensamientos y en el razonamiento de nuestros adolescentes, desvirtuando la verdad que es Dios. Y de esta manera el diablo está buscando que nos arrodillemos, que nos sometamos, y no lo tenemos que permitir. No importa la situación de consecuencia que se pueda estar pasando, pero aquellos que portamos la palabra de Dios y el orgullo y la soberbia de ciertas gobernaciones, estas leyes mundiales que también no solo en nuestro país se levantan sobre la homosexualidad, sobre la igualdad supuesta de género, sobre lo que es y lo que no es, cómo debemos de pensar, qué es lo que tenemos que aceptar, qué es lo que debemos de decir. Nosotros debemos de pararnos y decir, no nos vamos a arrodillar ante ningún estatua, hasta ningún argumento diabólico que quiera venir a quebrar las leyes de Dios. Se levanta muchas veces en manera interna en ese mismo lugar, en el lugar del pacto, en el lugar donde hemos hecho alianza con Dios. Pero el Señor nos está diciendo de que Él sigue siendo Dios, que lo que permite es para aprender y trae unas consecuencias a aquel que merezca las consecuencias. Pero nosotros, como pueblo de Dios, nunca debemos de doblar nuestras rodillas ante ninguna estatua soberbia que nos tenga que decir que lo que portamos en la palabra de Dios, lo que Dios nos habla, lo que Dios nos enseña, no es así. Que nos digan qué debemos de pensar, qué debemos de sentir, cómo debemos de hablar, cómo debemos de criar a nuestros hijos. No lo tenemos que permitir. Yo tengo algo personal, ¿no? Una frase personal que cuando veo que hay ciertas situaciones que es probada la palabra que porto, porque el pueblo de Israel tuvo que ser probado en esta palabra. Y sabemos que después está la historia con Sadrach, Mesac, Abednego, mismo Daniel. Ellos no cedieron y Dios los levantó en victoria y es muy bueno en algún momento meditar en eso porque es muy revelacional y nos trae aliento. Pero tenemos que tener muy claro que no debemos de doblar nuestras rodillas ante ninguna estatua que se levante, aunque todos lo hagan. Y como les decía, tengo una manera a veces cuando veo que las situaciones que me quieren probar en la palabra, en la fe, que son injustas, y vienen una tras de otra seguidas, digo, diablo, no me vas a poner música y yo voy a bailar a lo que vos querés que yo baile. Con eso quiero decir es que Él cree que pone la música y yo tengo que andar desesperadamente buscando cómo soluciono ese problema o andar preocupándome. Los que estamos en Cristo, el diablo no nos tiene que poner ninguna música para que nos sometamos a ese problema o a esa situación, que quizás se ha levantado en el mismo lugar de Hebrón, en el mismo lugar de pacto, donde yo tengo un pacto con Dios, donde tengo alianza con Dios, sabiendo que Él nunca me falla y no me va a fallar. En ese mismo lugar, yo digo, no me pongas música al diablo, porque no sos quien para ponerme la música que yo deba de bailar, porque no voy a bailar.
Yo voy a estar escondida en Cristo, voy a reposar en Él. Y me he parado ante muchas circunstancias diciéndole, como hacía Nabucodonosor, yo ahora te voy a poner música y vas a tener que bailar, vas a tener que arrodillarte sobre esta estatua. No permitas que el diablo te ponga ningún tipo de música para que, como decimos a nivel argentino, tengo que bailar con la más fea. No tenés por qué. No tenés por qué. Párate en ese lugar de pacto, en ese lugar de alianza. Y aunque en apariencia parezca que vienen ganando, nuestra victoria es Cristo. Nosotros no perdemos nunca, porque no somos ni de los que retroceden, ni de los que pierden, porque con Cristo nunca se pierde. Y si tu palabra, la que portás, está siendo probada, tenés que pararte firme y no importa la música que esté sonando, tienes que saber de que no te vas a postrar ni arrodillar ante ningún argumento, ante nada que aparente ser más poderoso que tú, porque Dios te va a levantar de ese lugar y Dios va a estar por ti. Confía, Dios va a estar por ti. Creo que es el momento de que ahora te tomes un tiempo, puedas cerrar tus ojos y meditar en esta palabra. Meditemos. Hola, mi nombre es Jonathan, pertenezco al grupo de compañerismo de Siguiendo sus Pisadas y nos gustaría conocerte. Si no lo hiciste, te invitamos a buscarnos en las redes sociales que te aparecen acá abajo, así te podemos conocer. Muchísimas gracias. Sea la paz y la gracia del Señor sobre cada vida en esta hermosa mañana, en este nuevo domingo que el Señor nos permite compartir junto a toda nuestra familia, junto a la Casa de Fe y a través de internet poder llegar a cada una de las casas y como vemos allí en YouTube que cada uno nos va enviando los saludos y nos escribe compartiendo este tiempo tan especial. Así que me deleito en nuevamente poder compartir la palabra. Queremos tener la segunda parte acerca de sabiduría y prudencia en tiempos de adversidad. Vamos, el domingo pasado, Día de la Madre, hemos estado hablando acerca de la sabiduría y la prudencia en tiempos de adversidad. Estas dos características tienen que funcionar y tienen que estar establecidas en nuestra vida. Y cuando hablábamos la semana pasada respecto a la sabiduría, no estábamos refiriéndonos a la sabiduría o el intelecto humano o la capacidad del hombre o de la mujer desde el raciocinio o el entendimiento terrenal humano, sino como dice en Santiago, la sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría que Dios nos provee. Y estamos bien certeros en el tiempo presente que nos toca vivir. Un tiempo de pandemia. En nuestra nación está es confinamiento más extenso del mundo. Llevamos más de 200 días de cuarentena, iba a decir cuarentena, pero esto ya es 200entena, ¿no?
Y así es que estamos todavía sin poder realizar nuestras reuniones. Pero en estos días y en estos tiempos, que también hay una realidad presente que atañe a la vida de nuestra nación, que es la economía. Y es por eso que queremos hablar y traer esta palabra acerca de tener esa dirección y esa sabiduría de Dios y esa prudencia en el Señor para el tiempo presente que estamos viviendo. Sabiendo de quiénes somos nosotros, teniendo bien claro la posición que nosotros tenemos como hijos de Dios. Quiero leer un relato en los evangelios y donde en un capítulo 3 veces se repite la palabra no temáis. Entonces, si nosotros estamos teniendo iluminación, revelación, sabiduría de lo alto, conociendo la posición de hijo y entendiendo que yo soy un hijo, pero también quién es mi padre, el punto es que no debe haber temor en nuestra vida, pero debido a la adversidad de pronto somos choqueados, somos confrontados y expuestos a ciertas situaciones o momentos presentes que nos toca vivir. Así que la palabra no temáis debe estar continuo y haciéndose realidad en nuestra vida, una realidad vivencial. Pero esto está siendo desafiado en cada paso, en cada situación y en cada circunstancia del presente vivir diario que estamos teniendo por causa que cada día se nos está desafiando en muchas áreas con respecto a la vida, relación y familia a causa del encierro y esa vida relacional, esa vida armoniosa, esa vida en paz en el hogar, en muchas cosas que están comprometida, involucrada en una vida en el hogar y teniendo esa convivencia todo en la familia. Pero así como nos saludamos y cada vez lo hacemos más enfático, la paz y la gracia sea, es porque queremos que esa paz de Dios, esa gracia de Dios sea cada día más manifestada en la atmósfera, en la vida del hogar, por causa de la naturaleza que ustedes portan. Y esa naturaleza va a ser revelada, va a ser manifestada, la naturaleza que ustedes cargan dentro suyo. Vayamos al libro de Mateo, en el capítulo 10, donde está el relato que les decía que en un mismo capítulo 3 veces en estos versículos se repite otras veces, pero en estos relatos 3 veces se repite, ¿no? Del versículo 26, pero me gustaría leer del 24. Vamos a leer del 24 en adelante. El Señor Jesús le habla de todos los tiempos que vendrían y momentos difíciles que atravesarían sus discípulos. El versículo 24 dice: el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Beelzebú, que esto quiere decir Dios de los demonios, ¿no? ¿Cuánto más a los de su casa, nosotros que somos sus hijos? O sea, si al propio Jesús no lo supieron entender, comprender, no lo recibieron al enviado y lo llamaron Beelzebú, esto debe traernos la convicción de que hay muchas cosas y pueden ser personas llegadas sanguíneamente, familiares, seres queridos, que muchas veces no solamente no nos comprendan, sino que todavía pueden proferir una expresión o un adjetivo realmente muy descalificativo con respecto a nosotros, nuestra persona o nuestra vida. Y el Señor dice que si a él lo llamaron Beelzebú, si al padre de familia llamaron Beelzebú, ¿cuánto más a los de su casa, a usted y a mí que somos sus hijos? Así que no los temáis, no
tengamos temor. Por supuesto que hay un sentimiento de injusticia, un sentimiento de decir, ¿cómo puede ser que piensen así de mí o que hablen así de mí? Eso no lo vamos a poder evitar, pero es fundamental de que la paciencia tome control de tu vida, la paz tome control de ti, porque esa injusticia puede tocar tus emociones, tus sentidos almáticos, y eso puede producir alguna reacción incorrecta, oposición incorrecta. Así que estamos advirtiendo y trayendo esta palabra que dijo Jesús a sus discípulos. Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifiesto, ni oculto que no haya de saberse. En otras palabras, lo que usted es, lo que usted porta dentro suyo, la naturaleza que está dentro tuyo, se va a manifestar. Y si te llamaron Belcebú, y si te dijeron te metiste o estás endemoniado, o estás en una cosa equivocado, estás completamente y te confrontan, usted manténgase en fe. Manténgase confiado, porque todo va a salir a luz y va a ser manifestado quién usted es y quiénes son o cómo ellos se han equivocado o han proferido alguna expresión realmente muy carnal, agresiva e incorrecta con respecto a su persona, su vida y sus acciones. Así que la palabra no temáis la quiero dejar pronunciada allí en el ambiente de la casa, de la familia y establecida en tu interior. No temáis. Pero sigue el relato porque quiero seguir leyendo. El versículo 27 dice: los que os digo en tiniebla, en ambiente secreto, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamarlo desde la azotea. Las cosas que Dios va a comunicar, la palabra, empiece a hablarlo. Nuevamente el 28 dice: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. El versículo 29 dice: no se venden 2 pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Hasta la expresión 2 pajarillos era la ofrenda para la persona en una escasez económica profunda, y era lo mínimo que se podía presentar cuando iba a hacer la ofrenda de sacrificio. Y con todo eso, Dios dice que Dios tiene en cuenta ese pajarillo que parece que no vale nada, pero dice que no cae a tierra sin que Dios lo sepa y esté allí. Dice: sin vuestro Padre. El versículo 30 dice: pues aún vuestros cabellos están todos contados. Versículo 31, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. ¿Sí? Vale mucho más usted. Usted es un hijo y usted ha sido comprado por la sangre preciosa del Hijo de Dios. El Hijo de Dios pagó con su vida y con su sangre. Así que usted y yo valemos mucho más. Si una vida vale todo el oro del mundo, ¿cuánto más valemos nosotros? Así que usted tiene que saber que vale. Ahora, en esa posición, que usted es un hijo, que usted fue redimido, que fue comprado a precio de sangre, no hay nada que Dios no tenga en cuenta. Por eso podemos saber que toda esta situación global, Dios no ha perdido el control. Nada se le ha ido de su gobierno, nada está fuera de su mano. La palabra sería, para ir comenzando y trabajando: no temáis. Pero ese no es el corazón de la prédica. Esa es una palabra que quiero que empiece a estar insertada allí en tu corazón, por causa de que todo esto viene a socavar o a choquear algunas cosas y algunas áreas, y de pronto, en la ausencia de no poder estar en las reuniones, en la ausencia de no tener un diálogo, y que de pronto
como padre de la casa, yo poder guiarlo o saber alguna información de su situación personal presente, entonces muchas veces, como comprendo que puede estar transitando alguna situación personal, quiero decirte, no temáis, porque el mensaje tiene que ver con sabiduría y prudencia. Pero quería establecer esta palabra y quería traer esta palabra en el sentido de lo que les decía recién, de cómo de pronto, al no tener la cercanía, al no compartir, decir, pastor, mire, estoy atravesando, he estado viviendo esto. Ahora, por supuesto que tenemos al Espíritu del Señor, pero como padre de la casa, como un padre en una relación con sus hijos, de pronto hay situaciones individuales, personales, familiares, que atañen a ese ámbito de la casa y necesita recibir esta palabra. Necesita recibir el no temáis, el que realmente no tema, no importa de cómo ha sido confrontado o conmovido frente a esta situación. Hace unos días estábamos con mi esposa y viendo unos negocios vacíos, una empresa de las número 1 habiéndose ido del país y viendo una situación y mirando con mi esposa decíamos, cuánto dolor, cuánta pérdida de trabajo, qué dolor que da esto. Y a veces el enemigo puede trabajar con algunas imágenes o algunos pensamientos. Pero quiero decirte algo, que cuando dice que lo que está secreto y oculto va a salir a luz, yo te digo que cada día se va a manifestar la mano, el favor, la bondad, la gracia de Dios, la proveeduría divina para ti, la provisión del cielo, la gracia de Dios. La hemos visto manifestada desde el primer momento de esta pandemia. Cosas sobrenaturales de hermanos que han compartido testimonio de sanidad, de provisión, de puertas abiertas. En esta semana tuve una charla con un matrimonio y mientras estaba con ellos le decía, pero realmente me sorprendo de cómo algunos todavía pudieron mudarse e ir a cosas mejor. Y el matrimonio me decía, yo, pastor. Claro, yo de pronto en el diálogo y en el fragor de la conversación me olvidé que ellos son uno de los que pudieron conseguir y comenzar a tener una propiedad con mayores comodidades, mejor posición, todo superador. Así es que creemos y vemos la mano del Señor. Vamos a más introducirnos en esta palabra de sabiduría y prudencia y decíamos que es fundamental tener estas dos características en nuestra vida. Usted debe cargar esa sabiduría que proviene de lo alto y la prudencia en tiempos de adversidad. La temporada de adversidad, las temporadas y tiempos difíciles o contrarios tienen la capacidad de sacar lo mejor o lo peor de nosotros. Así que no habrá nada oculto, todo será manifiesto. Así que tiene que sacar lo mejor de usted, la mejor disposición, la mejor actitud, comprensión, acción. Tiene que extraer lo mejor de usted. Así que esta temporada crítica, pandémica, extrae lo mejor de tu vida. Vamos a declarar que lo peor va a ser quitado. Dios va a tratar con esas áreas. Y si hay temores, se van a ir. Si hay pensamientos de pronto como padre de una casa de afrontar, Dios te va a dar sabiduría de lo alto y prudencia para conducirte y ver la mano de Dios y la protección de Dios sobre ti. Detrás de cada crisis se esconden oportunidades. Hay algunos que dicen que la crisis es un espacio, una oportunidad, ¿sí?, para crear o para cosas milagrosas y para prosperar. Pero yo quiero ser enfático y claro con lo que tengo escrito aquí. Detrás de cada crisis se esconden oportunidades de cambio. Hay veces, en un tiempo como este, que de pronto tenemos la posibilidad de hacer, muchos están trabajando desde su casa,
de lo que se llama home office, de la oficina en la casa y trabajando desde la plataforma. Aproveche ese tiempo, aproveche esa oportunidad. No cometa el error de no saber manejar y administrar sus tiempos. Como dice en el libro de Timoteo, seamos sabios que los tiempos no son buenos, son tiempos malos. Ahora, decir que son tiempos malos no es tener una palabra o un mensaje negativo. No, nosotros somos hijos de Dios y estamos bajo cobertura y bajo la gracia de Dios. Pero tenemos que ser entendidos en los tiempos. Tenemos que ser conocedores de los tiempos. Y esos tiempos deben ser aprovechables beneficiosamente. ¿Cómo podría ser aprovechable? Bueno, si tiene la oportunidad de estar en la casa con la esposa o si es hijo con sus padres, aprovecharlo, no desperdiciarlo. Ser de bendición, recibir palabra de papá, traer palabra a la casa, tener diálogos edificantes, tener tiempos de comunión grato. No sea cosa que después dice, ay, nunca a mi papá le dije esto, nunca con mi mamá hablamos esto, no arreglamos algunas cosas. Tome estos días para aprovecharlo con sabiduría, con dirección divina. Sea sabio y entendido en los tiempos. Sea como un hijo de Isaacar, que dice la Biblia que esa tribu era la tribu entendida. Y usted sea un entendido. No sea cosa y dice, no, total, puedo prender la computadora y sigo durmiendo hasta más tarde y me quedo hasta la 1, hasta las 2. No, usted aproveche los tiempos. Hay otros que de pronto cometen el error de quedarse en altas horas de la noche, introducirse en internet. Tenga cuidado, no le dé acceso al enemigo, ni usted sea presa de todo este sistema que a veces en esos horarios, cosas obscenas, conexiones equívocas, conversaciones que no te edifican. Sepa tener sabiduría en este tiempo, en administrar correctamente los tiempos. Trate de, si no estaba leyendo, leerse un libro que te edifique. Tenemos nosotros el libro del Dr. San, de comenzar a leer ese libro. Y yo sé que es un libro profundo. Muchos me dicen, pastor, lo leo y lo tengo que volver a leer. Pero cada día que la revelación comienza a tomar el lugar en su vida, esto va a ser poderoso. Léale el libro, lea la palabra, tome tiempo para orar. Trate de marcar una agenda diaria. Si esto le da libertad, no permita que la libertad se torne en un libertinaje y en una pérdida del rumbo. Usted es un hijo de Dios. Usted es una hija del Dios de los cielos. Y tenga sabiduría y administre de cómo poder conectarse en un momento, de cómo poder dialogar. Hay momentos donde yo tengo conexiones con personas en el extranjero, internacionalmente, a través de los dispositivos, de WhatsApp, me puedo conectar con pastores. Y hay ciertos horarios, yo ya dedico ese tiempo. Muchas veces tiene que ver con mantener relaciones de comunión. Otras porque son personas que están atravesando situaciones presentes y necesito estar con ellos frente a este momento. Y voy dedicando y fraccionando los momentos y los horarios para tener estos diálogos de bendición a esas vidas. Pero luego tengo mis tiempos para meditar en la palabra. Sea una persona, tenga como una agenda diaria. Le indico que trate de anotar, de empezar a decir, bueno, me voy a levantar. No lo haga con un sentido religioso, no lo haga con un sentido sacrificial, con un sentido del antiguo pacto. No, me voy a levantar, voy a ayunar y voy a hacer esto. No es desde esa plataforma. Si usted ayuna, ora al Señor, intercede, hágalo desde la plataforma, no del sufrimiento ni de pagar con esfuerzo algo. Eso es la plataforma del sudor de la frente. Estamos bajo la gracia y somos hijos del Dios de los cielos. Y tenemos que tener esos tiempos de intimidad. Fracciónese. Si voy a buscar de Dios, voy a leer las Escrituras, voy a buscar en este libro, voy a tener un tiempo de que si vamos a almorzar con mis padres, si voy a almorzar con mis hermanos, si voy a almorzar con mi esposa, si tengo la oportunidad, ver de qué podemos hablar para traer algo de edificación. Y que no sea yo el único que hable, de cómo puedo bendecir
y que los otros puedan hablar y traer palabra y hacer un tiempo de victoria. Un tiempo que bendiga no solamente mi vida, sino del resto de la familia. Es muy común que por causa de estar en un proceso de la vida cotidiana, lo que salen son reproches. ¿Y vos por qué hiciste esto? ¿Y vos por qué no te ocupás de aquello? ¿Y vos por qué me dejaste esto desarreglado? No utilice esto para generar reproche, contienda, ni un pase de factura al resto de los integrantes. Tiene que utilizarlo, decir, yo tengo que ser de bendición. Esto lo tengo que extraer algo que sea edificante de bendición. Yo estuve en la casa de unos hermanos y estábamos hablando de la situación económica en nuestro país y ciertas cosas que estaban fuera de orden. Pero luego de haber hecho un comentario y hablar de la realidad social, empezamos a decir, bueno, sobre esto nosotros somos hijos de Dios. Tenemos que extraer algo que nos edifique y nos bendiga. Dice la Escritura, hablad entre vosotros con salmos, con palabras de gratitud y agradecimiento. Y tiene que empezar a tener un vocabulario que te edifique, que te bendiga, que te nutra. Yo tengo conversaciones con ministros donde comenzamos, no sé si yo hablo la mitad y él la mitad, no estamos midiendo los tiempos. No estamos jugando al ajedrez con un aparato medidor de tiempo, no. Estamos edificándonos mutuamente y no nos estamos dando cátedra el uno al otro. Estamos teniendo conversaciones y cuando terminamos esos diálogos, la otra persona dice, me agradezco de poder tener este tiempo contigo. Y yo digo, no, el agradecido soy yo, porque la gratitud es mutua y es gracia sobre gracia. Es que la gracia de uno edifica la del otro y así recíprocamente. Y como yo digo y declaro, es gracia circulante. Y eso es lo que tenemos que traer y edificar poderosamente sobre nuestra casa. Entonces, detrás de cada crisis se esconden oportunidades de cambio, de reinvención, de reinventar cosas, de pronto algunas gracias o talentos o dones que estaban escondidos empiezan a ser descubiertos, capacidades, como decía aquí en el libro de Mateo, lo que estaba oculto y escondido va a salir a luz. De pronto usted va a descubrir una arista, una área suya, una accionar, una cualidad que no estaba identificada. Tal vez se da cuenta que le atraía, pero en esta temporada Dios la saca y la pone a la luz. El hombre de fe siempre tendrá una mirada diferente. Usted frente a una situación pandémica, una situación adversa, un tiempo difícil, siempre tendrá una mirada diferente. Mientras el mundo, la sociedad o el resto no pueden ver la salida, no pueden ver los cambios, no pueden ver la solución, usted verá la victoria, el favor de Dios, las oportunidades, la bendición de Dios, el camino por el cual seguir y trabajar. Así que usted es aquel que carga esa fe y porta esa gracia. Vayamos al libro de Primera de Samuel. Primer libro de Samuel, y quiero compartir algunos puntos. Primer libro de Samuel, capítulo 12, versículo 12. Primera de Samuel 12, 12. Entonces estamos con algunas declaraciones acerca de esta palabra. La sabiduría divina asociada con la prudencia nos guardará en nuestro andar diario. Esa sabiduría y esa prudencia nos van a cuidar y dice la Escritura que tu pie no va a resbalar jamás. Entonces Dios los está equipando y nos está proveyendo de las armas y todo lo necesario para este tiempo y para esta temporada que estamos viviendo y estamos transitando. Vamos a observar algunos resultados que produce la sabiduría divina y la prudencia. Algunos resultados. Uno es la mayordomía.
de cómo tener sabiduría para administrar el tiempo, la vida, las relaciones, la economía, los recursos, todo. Una mayordomía. Así que algunos resultados a causa de cargar y portar esta sabiduría divina. Prudencia, no solamente al hablar, al tomar decisiones, prudencia de saber que estamos en un tiempo adverso y cómo manejarnos prudentemente. No tomar decisiones drásticas, no ser gobernados por las circunstancias, ser y dar esos pasos prudentes, sabiendo que Dios tiene cuidado de nosotros. Y sensatez, tener ese equilibrio, esa sabiduría, esa sensatez. Vayamos al libro de Primera de Samuel, capítulo 12, versículo 12, dice, aquí nos habla acerca de cuando Israel en los días de Samuel les pide un rey. Y dice así, y habiendo visto que Naas, rey de los hijos de Amón, venía contra vosotros, me dijisteis, no, sino que ha de reinar sobre nosotros un rey. En un tiempo crítico de una guerra, le piden al profeta de Dios, al hombre de Dios, le piden rey, le piden un cambio de modelo, le piden un cambio de gobierno, le piden un cambio de posición. Y dice, sabiendo que venía este rey a enfrentarlo a ellos, ustedes me han pedido rey sobre vosotros. Dice, siendo así que Jehová vuestro Dios era vuestro rey. Sacaron al Dios de los cielos como su rey y pusieron un rey terrenal. Esto es un cambio muy perjudicial para sus vidas. Y a veces esa actitud que nosotros nos manejamos por lo temporario, por lo visible, por lo terrenal. Queremos algo acá, quiero algo ahora, quiero algo de Dios, lo quiero acá, lo quiero que lo pueda tocar, palpar, visible. Pero es poderoso que el Dios de los cielos, Él era su rey y su Señor. Pero ellos pidieron un rey humano, un rey que los gobernase. Y el versículo 13 dice, ahora pues he aquí el rey que habéis elegido, el cual pedisteis. Ya veis que Jehová ha puesto rey sobre vosotros. Si temiereis a Jehová y le sirviereis y oyereis a su voz y no fuereis rebelde a la palabra de Jehová, si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová vuestro Dios, haréis bien. Aunque se equivocaron, pero si todavía se sujetan a los principios, le va a ir bien. Mas si no oyereis a la voz de Jehová, y si fuereis rebelde a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros como estuvo contra vuestros padres. Esperad aún ahora, y mirad esta gran cosa que Jehová hará delante de vuestros ojos. ¿No es ahora la siega del trigo? Dice, yo clamaré a Jehová, y Él dará truenos y lluvia para que conozcáis y veáis que es grande vuestra maldad que habéis hecho ante los ojos de Jehová, pidiendo para vosotros rey. Y Samuel clamó a Jehová, y Jehová dio truenos y lluvias en aquel día, y todo el pueblo tuvo gran temor de Jehová y de Samuel, que era el profeta de Jehová. Entonces dijo todo el pueblo a Samuel, ruega por tus siervos a Jehová tu Dios, para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. Y Samuel respondió al pueblo, no temáis, vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no os apartéis en pos de Jehová. No os apartéis en pos de Jehová, sino que servirle con todo vuestro corazón. Si no os apartéis en pos de vanidades, de que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre,
porque Jehová ha querido hacernos pueblo suyo. Pero es lo que dice luego, dice, así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Un padre intercede por sus hijos. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Solamente temed a Jehová y servirle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Mas si perseverareis en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Es hermoso este relato, que Samuel le hace una manifestación notoria, visible, audible, de todo el error que había hecho Israel. Pero igual le dice, con todo esto, si se alinean y se apegan a la palabra y se apegan a la verdad, si se manejan con sabiduría, porque el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y dice, a todos los pecados que tenían le añadieron esto, le agregaron este otro pecado. Pero con todo eso, si sirven a Dios, si temen a Dios, Dios les guardará. Ahora, hay unos puntos, está muy rico todo este tema, pero no me voy a introducir mucho, sino un poco. Es tremendo de que el pueblo identifica al Dios de Samuel y no lo tiene como su Dios, porque había una posición del intermediario. Y eso era algo que Israel ya había cometido el error. El poner ese rey también era una figura de uno intermediario o uno responsable. Yo quiero decirte algo, muchas veces la conducta y el comportamiento humano es poner a alguien para responsabilidad. Vos me dijiste que haga así, yo te pregunté, y bueno, el pastor dijo, el otro día yo lo escuché. Usted tiene que saber que todos en el nuevo pacto somos hijos de Dios. Y esta idea que tenemos la revelación bajo el nuevo pacto es lo que Dios tuvo desde el original, desde el principio. Porque la otra semana yo leía y les declaraba allí en Lucas capítulo 3, en el versículo 38, donde Adán es hijo de Dios y está declarado. Y Cristo, el Señor Jesús, es el postrer Adán. Y que Dios siempre quiso ser nuestro Padre y nosotros sus hijos. El punto es que allí en el huerto, Adán tenía el gobierno, el dominio, la administración, la mayordomía y la abandonó. Se desconectó de Dios y quiso operar en una autonomía y comenzó la orfandad o la cultura de orfandad a ser establecida sobre la tierra, pero hasta ese momento era un hijo en una relación con su Padre Celestial. Y siempre la idea y la intención de Dios, porque cuando Dios le habla a Faraón, lo llama a Israel mi primogénito. No llama a una nación, no dice el pueblo hebreo, dice es mi primogénito, es mi hijo, porque la nación toda le era una y le era como un hijo, y Dios cuando le habla y lo saca allí, cruzan el Mar Rojo, le dice yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo, yo seré su padre, ustedes serán mis hijos y seréis un pueblo de reyes y sacerdotes. Esa es la posición que Dios quería. Ahora el pueblo con una imagen humana terrenal se quiso parecer a los otros pueblos. Mi hermano, mi hermana, usted puede trabajar en la misma fábrica que hay crisis económica. Usted puede estar en la lista de los despedidos de esa fábrica o los suspendidos, pero usted es un hijo de Dios. Usted pertenece al Dios de los cielos y usted está bajo otro pacto, está bajo los pactos divinos. Y eso toma lugar en tu vida. Y todo aquello que estaba escondido, que estaba en secreto, todo eso va a salir a luz. Todo eso va a ser manifiesto. La provisión de Dios, el favor de Dios y la diferencia que hay entre la luz y las tinieblas se va a manifestar. Fíjese que aquí hay un relato poderoso porque marca todo el cuadro.
El Dios de los cielos tenía un propósito eterno. Este era el propósito. Hacer una nación diferente, no igual. No, pero los otros pueblos tienen reyes, queremos igual que los otros pueblos. Los otros tienen bandera y tienen su simbolismo, nosotros queremos lo mismo. Él es nuestro estandarte, Él es nuestro ayudador, Él es el Dios Todopoderoso. Usted y yo somos el pueblo, los hijos del Dios de los cielos, y esa naturaleza que portamos se va a manifestar. Así que la palabra es no temáis, y es sabiduría y prudencia para este tiempo que estamos viviendo. Y aun que habían cometido y tomado una decisión no sabia, no prudente, están a punto de entrar en una guerra y piden un rey. Está por acercarse un enemigo y quieren una autoridad terrenal cuando tienen al Dios de los cielos sobre ellos. Y por ahí no has tenido prudencia ni tampoco has tenido sabiduría. Pero si te alineas a la palabra y buscas a Dios, y si te pones en los principios de Dios, Dios te va a guardar porque eres su hijo. Y Dios cuida a los que son suyos. No leí por casualidad que aún aquellas aves, cuando caen a tierra muerta, Dios está con ellos, Dios está contigo, Dios está en ti, por ti y a través de ti. Y separado de Él no hay vida, en Él está la vida. Así que tenemos que saber que esto es un tiempo de adversidad, un tiempo adverso en muchas áreas. Y no tienes que temer. No tienes que temer ni a la enfermedad, ni al virus. La plaga no va a tocar tu casa, tu vida. Hay provisión, protección. El Dios de los cielos está mostrando su gracia sobre los que son suyos. Es poderoso compartir testimonio de cómo Dios. Pero quiero decirte algo. No necesitamos hoy traer unas muestras. No necesitamos hoy de pronto que ocurra un milagro para que sepas que Dios está contigo. Usted debe ser un hijo maduro que ya sabe que usted es hijo y Él es su padre. Y que Él es el Dios que es todopoderoso y más que suficiente. No es que Dios tiene que hacer algo para que yo lo sepa. No es que Dios tiene que hacer algo para demostrarme. Eso es un estado de un chico infante. Usted debe ser un hijo maduro. Hay personas que oran a Dios y dicen, Dios, te lo pido y te lo suplico, si no haces esto, no sé si voy a creer en ti. Entonces tiene una fe basada en los hechos, en los resultados, en las circunstancias. Y usted tiene que tener una fe en Él, en que Él existe, que Él es el Dios Todopoderoso. Como dice en el libro de Hebreos, si le busca, crea que le hay y que Él premia a los que le buscan. Y usted tiene que saber que verá el favor de Dios. Fíjese que en este relato es el antiguo pacto, el antiguo testamento, el pueblo de Israel cambia el orden. Cambian al rey eterno por un rey temporario. Cambian al justo Dios por un ser humano. Y hacen algo que realmente luego se dan cuenta el grave error que han cometido. Y dice que Dios no nos castiga. Y dice, no temáis. Han hecho un grave error, pero Dios los va a guardar. Dios los va a cubrir. Si ustedes creen en Él, confían en Él, perseveran en Él, le son fieles a Él y cumplen su palabra. Si usted cree, confía y tiene sabiduría y prudencia en esta mañana, y esa sabiduría, esa prudencia y, como decíamos antes, sensatez, no seas sino sé. Es ausencia, vacío, falto, fuera. Que haya sensatez en tu vida, equilibrio, firmeza, seguridad, confianza. Esto te está sacudiendo y el Señor está contigo. No hay nada alrededor tuyo que escape al gobierno, dominio y a la mano de Dios, al control del Dios de los cielos. Dios tiene cuidado de nosotros. Por eso 3 veces leí allí en Mateo capítulo 10, no temáis, no temáis. Creo que era versículo 26, 28 y 31. No temáis. Iglesia, no tema. Y así como este relato que estaba leyendo, donde
añadieron a los errores anteriores, a todos los males que habían hecho, porque Samuel sería el último de todos esos profetas y liderazgo que le llamamos a través de jueces, porque juzgaban a Israel, y de cómo Israel hizo unos ciclos de abandonar a Dios, de olvidarse de Dios, de pecar, y rogaron a Dios y Dios le mandó un libertador, y así desde Jefté, desde Gedeón, y así cada uno de ellos hasta Samuel trayéndole libertadores. Usted no tiene que hundirse para volver a salir. No entre en esos ciclos que giran. Usted y yo somos hijos de Dios y estamos en esta tierra y veremos cada día la mano, el favor, la bondad, la gracia, la riqueza de Dios manifestada en muchas áreas de nuestra vida. Eso se va a hacer visible, porque no hay nada oculto que no sea manifiesto. Se va a manifestar la naturaleza que usted y yo portamos. Se va a manifestar el que habita dentro tuyo y dentro mío. Se va a manifestar se va a hacer evidenciado la vida de Cristo en su vida. Será evidente que es Dios quien gobierna, quien te sustenta, quien te provee, quien te sostiene. Es Dios quien tiene cuidado de nosotros. Como casa de fe, como iglesia Cielos Abiertos, yo honro a Dios, como Dios nos ha guardado, cuidado y mantenido en todo este proceso. Pero también todo este proceso manifiesta, evidencia la naturaleza que portamos, porque en Dios estamos confiando y Él es nuestro Padre y nuestro ayudador. Amén. Quiero orar por usted, quiero orar por cada vida, quiero orar en este día. Señor, esa palabra de no temáis es algo que el propio Señor Jesús lo expresó y lo comunicó en diferentes actos a sus discípulos. Yo lo veo por la fe, tocando los hombros a aquellos discípulos y diciéndoles: no temáis, manada pequeña, no temáis, nada va a pasar, nada os sucederá. Y en este día también nuestro Padre te está diciendo: no temáis, yo soy tu Padre. Mayor es el que está contigo que el que está en contra tuyo. Más grande, más poderoso y más provisión hay en Él que fuera de Él. Porque separados de Él, nada somos ni nada podemos. Somos la generación que ha puesto a Dios como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Así que para cada casa, el momento crítico, difícil que esté viviendo, apéguese a lo que la Escritura nos enseña y no tema. Es cierto que cometió y tomó decisiones inciertas e incorrectas, pero no temas, verás la mano de Dios. Y no es que Dios pasa por alto los pecados, sí en la misericordia y en la gracia y en el perdón redentivo. Pero hoy tienes que funcionar y caminar alineado, apegado a las directrices del Espíritu de Dios. Por eso la palabra que estamos trayendo es sabiduría y prudencia en tiempos de adversidad. Que esa sabiduría y esa prudencia se hagan cada día manifiesta y la mano, la bondad, la gracia de Dios sea poderosamente sobre ti. Gracia y paz sea sobre cada vida. Amén.
hecho en santa unión, como voto probado, como antiguos pactos son. Tu amor permanece en la tempestad, por encima de todo, tan lleno de piedad. Fiel has sido tú y siempre lo serás. Te das en mi lugar y es por eso que mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán. 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 Que